de los chistes es que si olvidas una línea específica, entonces pierde su gracia. Y eso es lo que tantas veces me ocurre a mí. Una manifestación de gente, miles de personas yendo por una ciudad gritando, queremos trabajar, queremos trabajar. Y entonces hubo un empresario que, lleno de compasión al ver a esta gente pidiendo trabajo, se acercó a uno de los manifestantes y dijo, ven a mi oficina el lunes a las 8 y yo te doy trabajo. Y el hombre contestó, mirándolo todos los demás, mirándole al empresario con un poco de enfado y dijo, ¿y por qué a mí? Digo que seguramente en el chiste estoy olvidando una frase, pero por lo menos esto explica algo de lo que quisiera mencionar esta mañana. ¿Y por qué a mí? Eso ha salido varias veces en las canciones esta mañana y os agradezco a los cantantes. Porque esta frase, ¿y por qué a mí?, puede ser como título de esta porción en 1 Corintios, que efectivamente no es una porción muy fácil de entender al empezar, porque parece simplemente una repetición. Pero en el boletín, si tenéis, podéis ver de que quisiera hablar de 3 puntos. Considera tu vocación, considera tu posición en el mundo y considera tu posición en Cristo. Empezamos con el versículo 26 y la primera frase me parece que en un sentido explica el resto de la porción. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. En otras traducciones también dice, mirad con cuidado vuestro llamamiento. Y la palabra mirad es una palabra específica que quiere decir considera cuidadosamente una serie de cosas. La primera es considera cuidadosamente tu llamamiento. Llamamiento. Podéis recordar cómo el Señor nos ha llamado para acercarnos a Él y tal como hemos estado cantando, gracia sublime, tu amor me persigue, me envuelve, me sostiene. No hay monte, no escalas para encontrarme a mí. Y esto es lo que en teología hablamos de el llamamiento eficaz o el llamamiento efectivo. Este llamamiento de Dios, es un término teológico, que significa imposible de rechazar. Es como la llamada del Rey del Universo, que tiene tanto poder, esta llamada, que obtiene la respuesta positiva en el corazón. El llamamiento eficaz de Dios es como la llamada por parte del Rey del Universo, o como hemos estado cantando, el Rey de Gloria al ser humano. Y este llamamiento tiene tanta fuerza en nosotros que en un sentido obtiene la respuesta positiva en el corazón nuestro, y esto tiene 2 aspectos. Primero, es el llamamiento externo. Pues la predicación del Evangelio. Por su misericordia oímos esta noticia del amor tremendo de Dios hacia nosotros, que hasta tal punto que no hay monte, no hay escalas para encontrarme a mí. Habla del Evangelio como Cristo nos ha amado tanto que vino para rescatarnos y dio su vida en rescate para que nosotros podamos ser libres de la pena de nuestra rebelión, de nuestro pecado. Este llamamiento externo es lo que oímos o lo que leemos. Y el llamamiento interno es la aplicación de este llamamiento por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que entonces no solamente oímos, sino vamos entendiendo el Evangelio. Y entonces nos ayuda a responder. Y quizás una de las cosas que decimos es, ¿y por qué a mí? Es por esta razón que había pedido a Natalia leer aquellos versículos en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 7.
Dios estaba hablando al pueblo de Israel y dice, os he puesto mi amor sobre vosotros, no porque sois una nación estupenda o muy significante, sino más bien insignificante. He puesto mi amor sobre vosotros porque he decidido poner mi amor sobre vosotros. Y entonces Pablo está diciendo aquí, considera cuidadosamente este llamamiento que el Señor ha hecho. Gracia sublime. Pero también se puede entender esta frase en otra manera. Considera cuidadosamente tu vocación. O sea, el llamamiento al cristiano, no simplemente llamamiento al pecador, sino el llamamiento a ti como cristiano. Considera cuidadosamente este llamamiento. Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cuál es esta vocación? Pues ya lo hemos estado estudiando. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, llamados a ser santos. O sea, el llamado del Señor, parte de tu vocación es vivir en una forma pura, limpia, delante de Él. Llamados a ser santos. Una vez un maestro en la escuela dominical preguntó a los niños, ¿qué es un santo? Y un niño, recordando cómo había estado en una iglesia y con las ventanas de santos, y entonces dijo, yo sé lo que es un santo. Un santo es una persona por medio del cual brilla la luz. Llamados a ser santos. Tú también. Pero también en el capítulo 1 de esta carta, versículo 1, Pablo habla de ser llamado a ser apóstol, en su caso, llamado a ser apóstol. Pero todos estamos llamados a un servicio, a una tarea. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que la Santa Trinidad pudiera pensar en mí para una tarea, para servirle? ¿Cómo es que Él podría pensar en eso? Pues la Escritura nos dice, considera cuidadosamente tu vocación, no vacación, su vocación, tu llamamiento. Y al ir pensando en esto, que hemos sido llamados a ser santos, llamados a una tarea, un servicio, esto nos lleva a un profundo sentido de adoración. Y esto también hemos estado cantando esta mañana. Adoración por lo increíble del llamamiento. Y volvemos a esta frase. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué el Señor me llama a mí a servirle? Pues caemos a sus pies. Al ir recordando, al ir pensando en lo que Él ha hecho. Pero podemos decir, pero soy una persona muy corriente. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, en un sentido parece que pierde toda la cuestión de relaciones públicas con lo que dice. Considera cuidadosamente tu posición en el mundo. Y entonces explica cómo el Señor les había llamado. Y dice, no sois muchos sabios, no sois muchos poderosos, no muchos nobles. No muchos sabios es según la filosofía griega, que obviamente en Corinto tenían tanta importancia. No muchos poderosos, no muchos ricos y de influencia, no muchos nobles. Esta palabra implica aristocracia. No obstante, en Romanos capítulo 16, versículo 23, Pablo escribe, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Estaba en su casa, entonces parece que Gayo era un hombre rico. Y también dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Si no fuera de la aristocracia, por lo menos era un hombre importante. Por lo tanto, cuando Pablo dice, no muchos sabios, no dice ningún sabio, no muchos poderosos, no muchos nobles, no dice ningún noble,
sino, no muchos, sino más bien, ¿qué es lo que dice? Mira estos versículos, cómo los describe. El Señor ha llamado vosotros necios, débiles, viles, menospreciados, sin importancia alguna, como los esclavos, un don nadie. Considera cuidadosamente tu llamamiento. Y esto nos lleva a un profundo sentido de humildad. ¿Por qué? Porque no tenemos nada para presentarnos delante del Señor, sino solamente nuestros pecados, como trapos sucios. Es para que en el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero entonces, ¿por qué Pablo explica de que Dios os ha llamado? ¿Por qué dice que tenéis que ir considerando cuidadosamente tu posición en el mundo? Versículos 26 al 28. Es porque dice, Dios os escogió para avergonzar a la sabiduría del mundo. Avergonzar la sabiduría del mundo. Dos preguntas. Primero, bueno, este avergonzar en otras traducciones habla de reducir a la impotencia. Reducir a la impotencia la sabiduría del mundo. Dos preguntas. ¿Qué significa eso de la sabiduría del mundo? Que tenemos que reducir a la impotencia. Pues argumentos que quizás habéis usado en el pasado, habéis oído. ¿Por qué me dices que tengo que arrepentirme para ser aceptado delante de Dios? ¿O arrepentirme de qué? O hay muchos caminos que llevan a Dios. Yo puedo llegar. O Dios tendrá que aceptarme. Soy bueno. Esta es, digamos, la sabiduría del mundo para llegar a Dios, para ser aceptable delante de Él. Pero entonces, si Pablo dice que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para avergonzar la sabiduría del mundo, ¿cómo vamos a hacer eso? Por medio de tu testimonio verbal y de tu comportamiento. En otras palabras, otras personas van a entender algo de esta gracia sublime debido a dos cosas que tú haces. Tu testimonio verbal y también tu comportamiento. Quisiera resaltar esta mañana de que eres un misionero en el lugar donde el Señor te ha colocado. Volveremos a esto. Considera cuidadosamente vuestra vocación, vuestro llamamiento. Mucho más importante que tu carrera. Pero tu carrera va a ser importante. Explico. Considera cuidadosamente tu vocación, porque esto nos lleva a un profundo sentido de dependencia. Dependencia de Él, para poder llevar a cabo con éxito nuestro llamamiento a servicio. Servicio diario, servicio hoy, servicio mañana y martes y miércoles, todos los días de la semana. ¿Y cómo es eso? Pues entonces encontramos, digamos, la solución en los versículos 30 y 31. Considera cuidadosamente tu posición en Cristo. Ya he estado diciendo, considera cuidadosamente tu vocación, tu llamamiento, que has sido llamado por el Señor para ser santo y para una tarea. Considera cuidadosamente tu posición en el mundo, no tienes nada para ser orgulloso delante del Señor y decir, debido a esto, Dios, tú tienes que aceptarme. Sino algo más. Considera cuidadosamente tu posición en Cristo. Versículo 30. Por Él, por Dios Padre,
estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1 y el versículo 1, cuando Pablo escribiendo a los Efesios, dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. O sea, están en dos sitios a la vez. Están en Cristo y están en Éfeso. Entonces, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha lo que él también dice en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, tal como hemos estado escuchando en una de las canciones, que antes de nacer me diste vida, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de nacer nos ha amado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso amarte, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¿Vais a recordar cuál es la respuesta correcta a la pregunta ¿dónde está vuestra iglesia? La respuesta correcta a la pregunta ¿dónde está vuestra iglesia? Es ¿qué hora es? Esa es una pregunta que habíamos hecho hace años. ¿Qué hora es? Porque según la hora es donde vas a decir dónde está tu iglesia. Si es el lunes a las 10 de la mañana, entonces la iglesia nuestra está en la oficina tal, en el trabajo tal, en la tienda tal. Si estamos hablando del domingo a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, un domingo, entonces está en calle Pergolés número 2 y 3. ¿Qué implica esto? Pablo dice, considera cuidadosamente tu posición en Cristo. Porque estás representando a Cristo en cada lugar donde vas. En cada lugar donde vas, estás representando a Cristo. Como un embajador de una nación. No importa dónde está representando el poder y dignidad de su rey en un país extranjero. Y tú también estás representando a Cristo en cada lugar donde vas. Mañana, en el trabajo, estás representando a Cristo allí, delante de tus compañeros. Es por esta razón que tenemos que volver a recordar que el Señor te ha llamado a ser santo. Y también te ha llamado a una tarea de ir comunicando el Evangelio verbalmente y también por medio de tu conducta, tu comportamiento. Entonces, para terminar, Pablo utiliza 3 términos teológicos de tremenda importancia al ir disfrutando de tu unión y comunión con Cristo. Mira lo que dice el versículo 30. Cristo es para nosotros justificación. Justificación es un término legal. Es cuando el juez dicta sentencia diciendo declarado justo. O aún mejor, es cuando el juez dice, este reo, ¿por qué lo has traído? No consta nada en contra suyo. Un amigo de un amigo de un amigo mío era un hombre bastante rico y hace unos cuantos años compró un Rolls Royce y entonces fue en este coche con su familia de vacaciones a Italia y cuando llegaron a su destino se rompió el coche. Entonces él llamó a la fábrica
y ellos enviaron un equipo de técnicos para arreglarlo. Entonces lo arreglaron y entonces el hombre podía seguir su camino. Cuando regresó a Inglaterra, entonces dijo a su secretaria que debería llamar a la fábrica pidiendo la factura. Y la secretaria lo hizo una y otra vez sin sacar ninguna factura. Y entonces al final él mismo llamó y le contestaron, perdone, no consta en nuestros archivos que un coche nuestro se haya averiado en Italia. No consta. Cristo es para nosotros justificación. Aunque en muchos sentidos Satanás tendrá tanta razón en acusarnos. Cristo dice delante del Padre, no consta nada en su contra. Cristo es nuestra justificación. No nos lleva esto a la adoración. De decir, Señor, ¿y por qué a mí tanto amor? Cristo es para nosotros justificación, Cristo es para nosotros santificación, o sea, ir disfrutando de la obra diaria del Espíritu Santo, al ir transformando nuestra vida para ser más y más como Jesús. Y también Cristo es nuestra redención, o sea, disfrutar de la salvación completa en el cielo. Toda la idea de redención es la idea de liberación de la esclavitud. Y podemos ir viviendo algo aquí y ahora como un anticipo. Y podemos ir cantando, comprado por sangre yo soy. Gracias al Señor, la redención. Y vamos a ir experimentando cada vez más, disfrutándolo más aquí. Y entonces al estar con el Señor en el cielo para siempre. Terminamos. Solo la sabiduría de Dios pudo hallar un medio para nuestra redención, la liberación de la esclavitud y de la pena eterna por nuestros pecados. Solamente la sabiduría de Dios podría idear un plan en que Cristo iba a ser nuestro sustituto, que Él iba a llevar sobre Él el castigo nuestro que merecemos. Solo la sabiduría de Dios pudo hallar un medio para nuestra redención y solo la gracia de Dios nos lo dio a conocer y lo ha aplicado en nuestras vidas. Amor sin condición para encontrarme a mí. No había ningún monte suficientemente alto, como estamos cantando, monte que no escalas. Tu amor que me persigue. ¿Y cuántos de nosotros podemos dar testimonio a este hecho? Su amor me ha perseguido. Quizás durante muchos años estaba rechazándole o estaba dándole una reacción fría. Pero el Señor ha insistido. Con su plan, el hombre queda humillado, pero Dios queda glorificado. Arturo Toscani era un famoso director de orquesta en el siglo XX y después de ensayar la 9ª Sinfonía de Beethoven con los músicos, todos se pusieron de pie y aplaudieron a Toscanini. Y él, con lágrimas en los ojos, exclamó con voz quebrantada, no soy yo, es Beethoven. Toscanini no es nada. Cogemos la idea, ¿no? En el culto de oración el viernes pasado estuvimos cantando, fija tus ojos en Cristo. No soy yo, es Beethoven. Toscanini no es nada.
Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Si aquel director de orquesta podía darse cuenta, no soy yo, es Beethoven, Toscanini, no es nada. Podemos decir, no soy yo, es Cristo. Todo gracias a Él. Gracia sublime. Dile algo en el secreto de tu corazón ahora. Padre, ¿cómo podemos expresarte nuestra gratitud? De verdad podemos decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué has puesto tu amor sobre mí? ¿Por qué me has llamado a mí a ser un representante tuyo en la tierra o en el taller donde me has puesto o en la tienda? ¿Por qué me has llamado a mí a ser santo? ¿Por qué me has llamado a mí a una tarea o un servicio para ti? Padre, aunque no lo entendemos, queremos caer a tus pies. Queremos decir, Señor, gracias. No entiendo, pero gracias. Ayúdame a vivir por ti. Padre, gracias por tu obra de adoptarnos como hijos tuyos. Ayúdanos durante el resto de este día y mañana y todos los días de esta semana a vivir como hijos dignos. Queremos, Señor, ser motivo de alegría para ti. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén.